Hola, ¿cómo les va? Bueno, continuando con lo que es el módulo de engorde, en esta actividad vamos a mirar particularmente lo que es el sistema de engorde intensivo, es decir, los feedlot. El objetivo de esta actividad es comprender cuáles son los objetivos, las etapas y las formas de monitoreo y evaluación que tiene el sistema de engorde intensivo. Los temas que vamos a tratar, en primer lugar, serán conocer los objetivos, las ventajas y desventajas que tiene el sistema en general, conocer también cuáles son los modelos de engorde intensivo que hay, las etapas que lleva adelante el proceso. Vamos a dedicarle también un tiempito a hablar de la alimentación y las particularidades que ésta tiene. Luego, conocer algunas herramientas de monitoreo del sistema, como son la evaluación del comportamiento ingestivo, la lectura de comederos y la lectura de bosta. Y por último, conoceremos cuál es la forma de evaluar el sistema. Si lo tenemos que definir, un feedlot es un sistema intensivo de producción de carne, básicamente caracterizado porque los animales están en confinamiento y en donde las dietas que se le ofrecen son con una alta concentración energética y de muy alta digestibilidad. ¿Cuáles son los objetivos del feedlot? Corregir una situación de carga, permitiéndonos incluso aumentar la carga en menor superficie, de ahí a que sea un sistema intensivo, liberando también potreros para otra actividad. Nos permitirá también cambiar el tipo de animal producido, teniendo animales mejor exterminados independientemente de la categoría, o incluso también llegar a tener tal vez una vaca que es refugo en mejor estado como vaca gorda para poner en el mercado. Además, nos permitirá valorizar el grano producido en esta transformación de grano en carne, potenciando la agricultura, también potenciar la invernada a pasto, permitiéndonos terminar animales en mejores condiciones y también cuestiones impositivas. Conozcamos cuáles son las ventajas del sistema. En primer lugar, lograr mayores ganancias de peso, lo que nos permite acortar el periodo de engorde, con una mayor eficiencia energética, dietas concentradas con mucha energía, sumado a animales que se mueven poco, una mayor calidad de res y de rendimiento post faena, no depender tanto de los factores climáticos, si bien hay que tener en cuenta que claramente, por ejemplo, una lluvia, mucha cantidad de agua caída nos va a complicar los suelos de los corrales y demás, pero en cierta manera no dependemos tanto del clima, liberando superficie agrícola para otras actividades, poder ofrecer al mercado, cuando el mercado lo demande, animales gordos, y esto lo podemos ir manejando, ¿sí? Pudiendo acelerar un poquito más en relación a la concentración energética, logrando mayor cantidad de kilos o menos. Eh, el uso alternativo de cereales como alimento e incluso también el aprovechamiento de subproductos de la industria. Ahora, no todo es color de rosas, existen ciertas desventajas del sistema. En primer lugar, claramente el costo de la alimentación el kilo de peso ganado es mucho más alto que si lo comparamos con un sistema pastoril. Además, es un sistema mucho más vulnerable a la relación insumo-producto. Cuando el grano sale caro, es difícil y aparte es más caro darles de comer. Y además requiere una mayor inversión, sobre todo en lo que es instalaciones y estructura. ¿Cuáles son los distintos modelos que existen? Engordes integrados a sistemas de crías tradicionales, como por ejemplo en la zona de la Cuenca del Salado y otras, en donde se realiza el ciclo completo. Alternativas de engorde en zonas marginales, como ser, por ejemplo, en el NEA y el NOA de nuestro país. Eh, en sitios en donde se pueda aprovechar los subproductos
de distintas industrias y que tengan que ver con particularidades zonales. Por ejemplo, no es raro ver establecimientos de engorde en cercanías o incluso al lado de plantas aceiteras. O también la posibilidad de sistemas grandes, comerciales, en donde son economías de escala, hotelería e incluso integrados a lo que es la cadena comercial. Independientemente de los modelos anteriores, los feedlot pueden ser puros o bien pueden estar integrados a un engorde pastoril. Cuando hablamos de feedlot puros, pueden ser permanentes o bien de oportunidad, y los animales que se engordan en él pueden ser propios o bien de terceros. Si hablamos de los integrados en un sistema pastoril, podemos encontrar corrales que sean de terminación, en donde lo que buscamos es aumentar o mejorar la terminación, el grado de gordura de estos animales, o bien corrales de recría, en donde el objetivo no será tanto terminarlos, sino más bien acompañar en su crecimiento. Recordando por terminación lo que ya han visto con Alberto, llevar a un nivel adecuado de grasa subcutánea para ser enviados a faena, lógicamente respetando siempre los pesos de faena, sobre todo en lo que son las categorías menores. Independientemente del modelo, existen distintas estrategias nutricionales que se llevan adelante en el feedlot. En primer lugar, la mayor concentración energética de la dieta, reemplazando el contenido de fibra por carbohidratos no estructurales, de muy fácil digestión. Además, lograr el mayor consumo de materia seca debido al descenso en la cantidad de fibra, permitiendo entonces una mayor tasa de pasaje. Lograr cambios en lo que es la fermentación ruminal, permitiendo que haya mayor producción total de ácidos grasos volátiles y particularmente logrando un cambio en la proporción de ácidos grasos volátiles a favor del propionato. Esto nos permite, por un lado, el objetivo de aumentar de peso y por otro lado, ahorrar energía debido a la menor producción de metano. Algunas consideraciones generales. En primer lugar, los requerimientos claramente van a estar determinados por el sexo y por la categoría, obviamente por el peso. Vamos a prestar suma atención en lo que es la adaptación y la modificación del pH ruminal. Eso va a ser clave en todo el engorde, justamente porque siempre estamos al borde de la posibilidad de una acidosis debido al tipo de dieta y de la concentración de la dieta. Y el tema de la alimentación, su manejo será de acuerdo al momento y al objetivo del sistema. Distinta será una dieta de adaptación, que ahora vamos a ver que es una parte necesaria del proceso. Distinto será una dieta de terminación, en donde yo lo que estoy buscando es lograr aumentar esa cantidad de grasa que falta para tener el animal terminado. Y obviamente una dieta diferente en la recría versus la terminación, dada fundamentalmente por la cantidad de proteínas. Hablemos un poquito de los tipos de dieta y del manejo nutricional, considerando distintas etapas en el engorde. Hablaremos de un primer momento de ingreso que dura los primeros días desde que el animal llega al establecimiento, luego un periodo clave de adaptación que se va a extender hasta 28 días para luego tener el momento de la terminación hasta llegar al punto objetivo de faena. Pongamos la mirada ahora en lo que es el ingreso y la adaptación de los animales. El movimiento de los animales ya de por sí genera estrés, ¿sí? Independientemente de que no los hayamos transportado por varios kilómetros, el encerrarlos ya es una situación estresante. Esto compromete al sistema inmune deprimiéndolo. Por lo tanto, existe una susceptibilidad mayor y real a distintas enfermedades, sobre todo respiratorias y digestivas. Sumado a esto, el consumo es limitado,
Por eso es clave y el objetivo poder mantenerlos vivos y fundamentalmente lograr hacerlos comer. Considerar en el ingreso de 10 a 20 metros cuadrados por animal, tener en cuenta que deberían ser aislados los lotes una vez que se reciben, de 28 a 56 días, fundamentalmente por un tema sanitario. Dar libre acceso al heno y agua limpia y fresca. Asegurarse de tener 50 centímetros de comedero por animal. Menos que menos queremos competencia en esta etapa, si lo que estamos buscando es que cuanto antes coman. Aportar electrolitos en el agua. Muchas veces los grados de deshidratación se ven en este momento. Asegurar tener montículos de tierra en los corrales, que son los dormideros, donde los animales se puedan hinchar. Y fundamentalmente, debido a su situación inmunitaria, buscamos no realizar maniobras sanitarias de ningún tipo, dándole un descanso de por lo menos 12 a 24 horas. Pasando ahora a la siguiente etapa, que es la etapa de adaptación, será clave en estos primeros 28 días realizar observaciones diarias del lote, buscando aislar y tratar a los animales enfermos y prestando fundamentalmente mayor atención en aquellos que no rumian, que no comen, que presentan actitud de caída, con orejas caídas, la presencia de secreciones nasales de diferentes colores que nos pueden hacer pensar en alguna enfermedad respiratoria, y un animal que esté echado y en mal estado. Como clave a este momento de la adaptación, vamos a aumentar la ingesta de granos solo en aquellos animales que no presenten ningún tipo de alteración de su salud. ¿Por qué hablamos de adaptar? Porque lo que queremos es adaptar el animal al nuevo sistema, fundamentalmente pensando en la adaptación de su flora y de su mucosa ruminal a una dieta que venía de ser predominantemente pastoril a ser una dieta fundamentalmente concentrada y con granos. Si no logramos adaptar paulatinamente tanto a la flora como a la mucosa, comenzarán los problemas de salud desde el punto de vista digestivo. Obviamente separar siempre al animal enfermo, porque a la hora de calcular la cantidad de alimento a dar y el consumo nos estaría provocando errores. Ustedes piensen que vamos a empezar a ofrecer concentrados para tratar de ir del 0,5 al 1% de peso vivo, es decir, una cantidad importante de grano. Por eso es que siempre hablamos de una duración mínima de entre 12 y 20 días. Obviamente la cantidad de grano va a ir en aumento desde el comienzo de la adaptación hasta el final de la adaptación, y los cambios siempre se van a realizar cada 3 a 5 días. Va a ser clave el mezclado y la palatabilidad del alimento si nosotros pretendemos que lo coman. El uso de ionóforos, la realidad es que hay que evaluar si realmente es útil hacerlo en esta etapa. Nosotros tenemos que pensar que se tienen que acostumbrar a comer distinto, por eso cualquier cosa que altere la palatabilidad puede hacer algo de ruido. Y obviamente el registro del consumo para saber cómo estamos va a ser clave. Obviamente es clave tener en cuenta las herramientas, con la que cuenta el establecimiento. Nosotros pretendemos un buen mezclado, los ingredientes utilizados y sobre todo en el estado en que estén almacenados, las instalaciones en general y obviamente el tamaño del feedlot. Pasemos ahora a ver la última de las etapas, que es la etapa de terminación, que irá desde la salida de la adaptación hasta el momento de la faena. ¿Cuáles son las características generales de esta etapa? Y si miramos particularmente la dieta, tiene una alta proporción de concentrados, más del 60%,
una baja proporción de fibra, entre un 10 y un 15%, valor que debemos asegurar sobre todo para la rumia. La cantidad de proteína va a depender de la categoría, siendo mayor en las categorías más jóvenes. Eh, Siempre vamos a estar al borde del riesgo de la acidosis y siempre va a estar, dados fundamentalmente por la alta proporción de concentrados. El uso de ionóforos es común, vamos a dedicarle luego una diapositiva a estos. Y obviamente lo que nosotros buscamos es en toda la etapa tener altas ganancias de peso. Miremos ahora detenidamente la alimentación durante la terminación. La dieta va a estar formada por una fuente de energía, básicamente granos, una fuente proteica, generalmente producto o subproductos, mejor dicho, de la industria aceitera, de la extracción del aceite de distintos granos, como ser soja o girasol. Eh, una fuente de nitrógeno no proteico, como es la urea. Fuente de fibra, particularmente el heno es lo que más se utiliza, aunque también el uso de silos de planta entera. Particular atención en lo que son los minerales y las vitaminas, ya que deben ser asegurados para obtener una buena conversión. Incluso debemos tener más atención en estos en las categorías más jóvenes. Y además el uso de otros aditivos en donde los ionóforos son incorporados, o además algunos antibióticos incorporados directamente a la ración. Hablamos en primer lugar de los granos como fuente de energía. Si bien el maíz es el más difundido, el resto de cualquiera de los granos se puede utilizar teniendo particular atención, por ejemplo, en el caso del sorgo, que sí o sí debe ser procesado, o incluso en la cantidad de fibra que aportan. Si pensamos en los granos que son vestidos, como la avena y la cebada, estos aportan un plus importante de fibra que deben ser tenido en cuenta a la hora de formular. Los granos pueden ser dados tanto secos como húmedos. Eh, Cuando hablamos de húmedos hablamos de silos solo de grano. Y en relación al grano seco, lógicamente algunos deben ser procesados para de esa manera aumentar la digestibilidad. Obviamente, si bien la posibilidad de uso va a depender de la disponibilidad del grano en el mercado, incluso del precio, hay algo que tenemos que tener en cuenta que es el perfil nutritivo de los distintos granos. Prestando atención particularmente a lo que es el aporte proteico, algunos granos tienen más proteínas que otros, por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de formular. Eh, y por otro lado, tener en cuenta el aporte de fibras, como decíamos antes, de los granos vestidos. En relación a la proteína, lo que tenemos que recordar es que es el componente más caro. Entonces, si nosotros estamos aportando un importante valor proteico con el grano, poder disminuir la cantidad de proteína dada, por ejemplo, directamente desde el subproducto de la industria. En relación al procesamiento y al tipo de grano, lo que vamos a poder modificar es la velocidad de degradación ruminal, teniendo en los extremos el trigo como tipo de grano y el procesado por vapor, lo que más aumenta la degradación ruminal, y en el extremo opuesto el sorgo y dar el grano entero, lo que lo que más disminuye esta degradación ruminal. Claramente también esto va a influir en el riesgo de acidosis, en los granos que son de mayor degradación e incluso el procesado de mayor degradación aumenta el riesgo de acidosis. Y los granos intermedios, por ejemplo el maíz, cuanto más procesado está, más también se aumenta este riesgo. Acá vemos una foto de una ración simple en donde mayoritariamente lo que vemos son granos de maíz y suministrados en forma entera. Decíamos que el maíz es el grano de más uso en lo que es la dieta de feedlot. En relación a su uso entero versus procesado, la realidad es que hay varios trabajos de investigación que demuestran que los resultados son apenas inferiores en el grano entero, eh, y cuando se tiene en cuenta lo que es el costo del procesado,
la verdad que no genera diferencias a favor de tal, por lo tanto puede ser suministrado entero. Incluso hay algunos granos, particularmente lo que es el grano dentado o semidentado de maíz, que tiene mayor aprovechamiento y lo vemos también en menor pérdida en materia fecal. En líneas generales, el maíz entero lo que hace es obligar a rumiar y es común encontrar entre un 4%, 5, hasta un 9% de pérdida de granos en materia fecal. Claramente lo que hay que hacer ahí es evaluar el costo de esa pérdida y compararlo con el gasto de procesado para ver qué es lo que conviene hacer en el establecimiento. En relación a la fracción proteica de la ración, decíamos que la posibilidad de dar subproductos de la industria aceitera, como son la harina de girasol o la harina de soja, con eh, variabilidad en el porcentaje de proteína bruta. Incluso es complicado mantener estos valores constantes, son muy variables entre partida y partida, por eso dificultan a la hora de formular, pero bueno, se pueden ir haciendo ajustes y evaluaciones de este porcentaje de proteína. También la chance de dar concentrado proteico comercial, en donde ahí no tenemos dificultades en relación a que los valores se mantengan constantes, en líneas generales con un 40% de proteína bruta. Eh, y también la posibilidad de dar poroto de soja, sabiendo que aportan entre un 34 y un 38% de proteína bruta. Es importante tener en cuenta que en este caso además estamos dando una parte de grasa y eso aporta energía, entonces a la hora de formular tenerlo en cuenta y no preocuparnos por lo que es el factor antitripsina, ya que a nivel ruminal se metaboliza y se desactiva. En relación al nitrógeno no proteico, siendo la urea lo utilizado para poder aportarlo, para que el mismo rumen sea el fabricante de proteínas, es importante tener en cuenta el aporte energético, no estar justos con la cantidad de energía que se da. Y por otro lado, darlo en categorías de más de 250 kilos y con niveles de inclusión de hasta el 1%. Es clave acostumbrar al animal en caso de empezar a suministrarlo y que el mezclado sea uniforme. Si se puede incorporar, en el caso de que se compre algún concentrado proteico o algún pellet, incorporarlo ahí, o si no, se mete granulado, pero la urea granulada, pero que esté bien mezclada. La fuente de fibra generalmente es terreno procesado, tanto picado como molido grueso, aunque también el silo de planta entera puede ser una forma de aportarlo, o a frechillo, por ejemplo, pero tenemos que saber que no tiene un efecto nutritivo, sino más bien un efecto físico y mecánico, permitiendo disminuir la tasa de consumo y promoviendo lo que es la rumia y la salivación, buscando el efecto de disminuir el riesgo de acidosis. Es importante tener en cuenta que hay que ver las fracciones fibrosas del resto de los componentes de la ración, de tal manera de no pasarnos en fibra y no generar un efecto negativo en lo que es el consumo. Por eso siempre debe andar en torno al 5 al 10% de la dieta en base a materia seca. En relación a los aditivos, siendo estas sustancias capaces de modificar los parámetros de consumo y de conversión y actuando generalmente sobre lo que es el ambiente ruminal, en primer lugar regulando lo que es el pH, como puede ser el bicarbonato, el óxido de magnesio o la misma urea, pero también algunos aditivos que lo que hacen es actuar directamente sobre la población bacteriana. Tenemos el ejemplo de los ionóforos, como son la monensina y el azalocid. La monensina, mucha más difundido su uso. Estos tienen efecto no solo mejorando lo que es el consumo y la conversión, sino incluso también por el ahorro de la energía, que es lo que mejora la conversión, disminuyendo la producción de metano, disminuyendo lo que es la proteólisis ruminal, la población de protozoos, e incluso aumentando la energía que se va a producir a partir del propionato. También podemos utilizar antibióticos que van a cumplir el mismo efecto de regular la población bacteriana o incluso
el uso de levaduras. Veamos ahora en relación a los patrones de consumo, a lo que es el comportamiento ingestivo. La realidad es que el consumo es el primer factor con el cual se relaciona el crecimiento y el aumento diario de peso. En dietas de alta calidad podemos esperar consumos altos, en torno al 2,5 a 3% del peso vivo, conforme sean categorías menores o mayores. Cuando hablamos de más de 350 kilos, estamos pensando un consumo de 2,5% del peso vivo. ¿Cuáles son los componentes de este comportamiento ingestivo? En primer lugar, el animal con su patrón de consumo y su forma de comer, esto que decíamos recién, y también lo que tiene que ver con el alimentador, la rutina de trabajo. Alimentar entre 2 o 3 veces por día van a permitir un consumo más homogéneo, que haya menos selección de los animales frente a la ración. Disminuye también la incidencia de acidosis y disminuye el desperdicio. Además, existen dos factores importantes que tienen que ver con este comportamiento, como es la velocidad de ingesta, que altera la relación de lo que es la producción de ácidos grasos volátiles con su absorción, y la selección del alimento, variando sobre todo por el tipo de alimento recibido. ¿Cuáles son las causas de posibles alteraciones en la velocidad de ingestión? Rutinas de alimentación inestables, que no se respeten los horarios, es un factor muy importante que debe ser tenido en cuenta. Errores en la cantidad del alimento entregado por un sobrecálculo o incluso por faltante. Trabajar con rodeos grandes y con poco acceso a los comederos, con mal acceso, no solamente por el poco espacio, sino también por el piso que está cercano al comedero. El uso de la realización de maniobras sanitarias o incluso de pesadas, todo lo que sea el movimiento de los animales puede alterar la ingesta, como también las alteraciones en el clima, las lluvias temporales, altas temperaturas, todos factores que van a condicionar a la ingestión. Vemos también que el otro factor importante en relación al comportamiento digestivo es la selección del alimento que pueda hacer el animal. Las causas de que haya más selección tienen que ver con un alimento mal mezclado, por errores o incluso por una herramienta que está defectuosa. Alimento muy seco, lo cual dificulta desde el mezclado hasta incluso da la posibilidad al animal que elija. La granulometría diferente o el tamaño de partículas, por ejemplo, una fibra muy grande va a permitir que el animal la deje de lado, comiendo o eligiendo los granos y aumentando, por ejemplo, el riesgo de acidosis. La alimentación al libitum, pocas veces al día, por lo cual se sugiere hacerlo 2 o 3 veces, y también el tener rodeos grandes. Decíamos que teníamos también herramientas para poder supervisar, en definitiva, lo que es el manejo cotidiano del feedlot. En primer lugar, la observación del lote, particularmente lo que es la actitud frente al comedero. Poder realizar lectura de comederos, que nos va a dar la chance de hacer ajustes en relación a la cantidad ofrecida. Y además hacer observaciones del bosteo, lo cual nos va a permitir también observar de qué manera el animal está aprovechando lo que estamos dando e incluso si estamos, debido a la cantidad de grano, al borde de la acidosis. La realidad que nos va a evitar tener pérdidas económicas dadas por el desperdicio, cuando sobra mucho alimento y no se consume, eso aumenta los costos, o incluso también tener mala conversión y baja performance por estar cerca de la acidosis. Cuando hablamos de lo que es la actitud frente al comedero, por simple observación, cuando nos acercamos al lote, debemos prestar atención de que los animales, si bien estén expectantes, no se abalancen sobre el comedero cada vez que uno se acerca con un vehículo, obviamente cuando se acerca con el tractor, con el mixer más.
Cuando llegamos para alimentar con el mixer, lo que deberíamos ver es que hay un 25% del lote que está listo para comer, al lado del comedero, un 50% que está parado y comenzando a acercarse al comedero, y un 25% que está recién parándose y estirándose para luego acercarse a comer. Eso nos hablaría de un buen manejo de la alimentación. Decíamos también que otra herramienta para supervisar el sistema y la alimentación es realizar la lectura de comederos. En este caso, la lectura de comederos se realiza evaluando la cantidad de alimento remanente. Generalmente se hace luego de la entrega de alimento por la mañana, ya que fue cuando transcurrió la mayor cantidad de horas de ayuno entre la última entrega de alimento, que habrá sido a última hora de la tarde. Les decía, siempre a la misma hora y de registro diario. Todos los días debo observar qué es lo que veo en el comedero. La realidad es que para tomar decisiones en función de aumentar o disminuir la cantidad de ración dada al lote, debo esperar por lo menos 3 observaciones consecutivas con el mismo score. Es decir, que si nosotros tenemos 3 días con comederos vacíos, es decir, score 0, deberíamos sí o sí aumentar entre un 5 y un 10% la cantidad de alimentos suministrada al lote. En cambio, si tenemos 2 o más, es decir, de un 25% de alimento a más en el comedero durante 3 días consecutivos, disminuir la cantidad de ración aportada. Deberíamos estar en una situación ideal siempre entre medio punto y un punto de el score de lo que queda en el comedero. Veamos algunas fotos que nos van a ayudar a ver en imágenes los distintos scores. En este caso un score 4, en donde vemos la cordillera visible, ¿sí? El alimento intacto. Un score 3, donde la cordillera ya no es visible, pero vemos que quedó el 50% del comedero lleno. Score 2, donde lo que queda es entre un 25 y un 50% del alimento en el comedero. Score 1, decíamos hoy como lo que debemos encontrar como ideal, en donde lo que queda es el fondo del comedero, del grosor de una semilla. Puede haber algunas partes en donde se vea el fondo del comedero. Siendo también el puntaje ideal de 0.5 o medio punto de score, encontrando el fondo del comedero en la mayoría de las partes y algunas partes con algo de alimento. Un score 0, un comedero totalmente vacío, situación que si se repite por durante 3 días consecutivos, nos obliga sí o sí a aumentar la ración entre un 5 o un 10%. La última de las herramientas que nos va a permitir controlar el sistema y la alimentación es la observación del bosteo, permitiendo conocer cómo evoluciona una dieta nueva y cómo se adaptan los animales a una dieta nueva, pero también saber si estamos o no dando una dieta potencialmente acidótica. Lo que vamos a evaluar es la consistencia, el color y la forma de las mismas, también aplicando un score que va del 1 al 5. ¿Qué es lo que las bostas nos pueden decir? Acá tenemos el score del 1 al 5. Cuando tenemos bostas entre 1 y 2, estamos pensando en raciones potencialmente acidóticas. Si tenemos el lote, un 20% del lote con bostas 2 o un 5% del lote con bostas 1 muy líquidas, estamos dando una dieta con mucha cantidad de almidón. Deberíamos agregar algo de fibra porque estamos con animales con acidosis. Si vamos al otro extremo, las dietas 4 y 5, de lo que debemos rever es la cantidad de fibra que estamos dando, o incluso la posibilidad de acceso al agua. A veces cuando falta agua también
las bostas tienen esta característica, incluso las 5 siendo la más extrema, como si fuese pila de moneda. La bosta ideal, en donde deberíamos tener la mayoría de los bosteos que encontramos en el lote, es el score 3. Muchas de estas herramientas que hasta acá vimos tienen que ver con poder manejar la alimentación para prevenir la acidosis. Para eso, hacer énfasis en el acostumbramiento y en la adaptación, clave para evitarla. Desarrollar rutinas de alimentación simples y constantes, sobre todo mantener horarios y que siempre sean realizadas de la misma manera. Y, como veíamos recién, la lectura de los comederos, control de los consumos y la lectura de bostas para detectar aquellos lotes en donde veamos mayor cantidad de animales con acidosis. Por último, veamos la forma de evaluar el sistema o qué es lo utilizado para poder evaluar el feedlot. Lo que vamos a mirar es el índice de conversión. ¿Por qué miramos el índice de conversión? Sabiendo que está definido por la cantidad de kilos de alimento consumido para producir un kilo de peso vivo, es decir, de un kilo de peso ganado, porque el alimento es el mayor costo del sistema. Entonces, cuanto más alimento necesitemos para producir un kilo, estamos siendo menos eficientes. Obviamente necesito contar los datos de peso, conocer la ganancia de peso y también poder evaluar el consumo, ¿sí? Sabiendo qué cantidad estoy suministrando en forma diaria. Y bueno, como les decía, nos indica la eficiencia del animal, el convertir, pero también la factibilidad económica del sistema. Cuanto menor es la cantidad de kilos consumidos para producir un kilo de peso vivo, hablamos de un sistema mucho más eficiente. Muchas gracias por su atención y cualquier duda no dejen de escribir en el foro su consulta. Gracias.